Bueno, ¿en qué estábamos? Entonces, clase pasada, estábamos viendo estos tres conceptos fundamentales de la materia, la distinción entre problema, también que es el enunciado de un problema en lenguaje humano, especificación y programa. ¿También? Entonces volvemos rápido a repasar esto, lo vamos a repasar en el contexto de lo que es la programación funcional. En realidad, los enunciados de los problemas quizás no importa si es programación funcional o no, pero ya a la hora de especificar y de dar programas, sí van a tener una forma particular que esta va a estar más orientada a la programación funcional, y ya vamos a ver cómo cuando hagamos programación imperativa las especificaciones van a ser un poquito distintas y por supuesto los programas también van a ser muy distintos, ¿no? Bien, entonces habíamos visto algunos problemas de ejemplo la clase pasada, ¿está bien? De nuevo decimos que los problemas es el enunciado de lo que queremos solucionar, dicho en lenguaje humano, de una manera informal y seguramente un poco imprecisa. De los dos ejemplos que habíamos visto en la clase pasada, uno era, dado un número, quiero saber si es impar, y dado una lista de números, quiero obtener su promedio. Voy a agregar hoy uno nuevo, que es este de acá, que es, dado una lista de números, quiero saber si todos sus elementos son iguales a un valor dado. ¿Está bien? Eso es el ejercicio 2b del práctico 2. Vamos a trabajar hoy más en torno a ese ejemplo que al ejemplo 2, porque el promedio ahí tenía un detallito que puede complicar un poco las cosas. Bien, entonces, ¿qué era la especificación? Esto de nuevo es repaso. Las definiciones están en la pizarra de la clase pasada. Está un poquito mejor explicado ahí lo que es una especificación. Yo acá me voy derecho a los ejemplos. Bien, pero recordemos que una especificación se trata de ponerle un nombre a una función, o sea, una función va a ser lo que va a resolver mi problema, y lo que vamos a hacer al especificar es darle un nombre a esa función, dar el tipo, que el tipo me va a definir qué cosas toma esa función y de qué tipo es el resultado que se calcula, y un predicado, que es lo que esperamos que esa función satisfaga. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el caso de, para saber si un número es impar, definimos una función, le ponemos un nombre que sea razonable, que sea explicativo. En este caso le ponemos es impar, esa función toma un int y devuelve un bool, y la especificamos de esta manera. ¿Está bien? Este es el predicado que queremos que esa función satisfaga. Para el ejemplo 2, dado la lista de números, quiero obtener su promedio, le ponemos de nombre promedio a la función, esa función va a tomar una lista de int, va a devolver un float, y nos interesa que la función satisfaga este predicado. El promedio de x es ese igual a la suma de los elementos de la lista dividido al largo de la lista. Un pequeño detalle es que si lo definimos de esta manera, el largo de una lista me va a dar 0, así que división por 0 no tiene sentido, por lo tanto el promedio de la lista vacía no está definido. Para este último que acabo de agregar, dado una lista de números, quiero saber si todos son iguales a un valor dado. Entonces, acá también necesitamos un nombre de la función. En el práctico ya hay un nombre, así que vamos a usar ese. Y un tipo de la función me gustaría preguntarles. Mejor si no miran el práctico, no se machetean y me dice ahí en el chat qué tipo tiene la función, que toma y que devuelve. También vamos a hacer un predicado que me va a decir qué valor Booleano. tiene esa función. ¿Cómo? Booleano.
tipo de la función. ¿Sí? Perdón, profe, recién vengo, no tengo ni idea de lo que están hablando, pero creo que es un booleano. No El sé lo que... resultado es un booleano, pero la función también toma cosas. Para mí toma Ah, una lista de int y devuelve un booleano. Ok. claro, exacto. Sí. Algo va a tomar, digamos, porque si Yo no, pensaba que se refería solamente al tipo de retorno. no. No solo el tipo de retorno. Ahí estamos más cerca, pero en realidad no está del todo bien. Claro, no, toma una lista de booleanos, un int y devuelve un booleano. Sí. Una lista de int, un int, y bueno, ahí está mucho mejor, ¿no? Y ahí creo que además se corresponde con lo que dice el práctico. En realidad en el práctico está un poquito distinto, está primero el int y después lista de int. Vamos a hacerlo como está en el práctico, ¿está bien? Y en el predicado también está en el práctico, pero no son, por ahí no nos queremos machetear, tratemos de hacerlo sin mirar el práctico, ¿cómo sería la especificación? A ver, déjenme ver qué han puesto en el chat. Entonces, bien, Camila, supongo que ahí ya te diste cuenta que falta ese otro int. Tomás está bien. Y Joaquín le puso lista de A, pero ya sabemos que son números, ¿está bien? Entonces le ponemos int. Sabemos que el tipo es un número, ¿no? Bueno, me ayudan con la especificación. ¿Qué queremos decir? Saber si todos son iguales a un valor dado, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Uso para todos? ¿Para todo? Seguramente, ¿no? ¿Para todo qué? Bueno, puede poner un cuantificador, Sí, sí. una variable cuantificada. Muchas veces, acá hay un recurso útil para especificar. Vamos a verlo en este momento, ya que estamos haciendo eso. Hacer un ejemplo y usar lectura operacional. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, miro hacia atrás. ¿Está bien? Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a decir, supongamos que XS es la lista esta de acá. A ver. 2, 4, menos 7, ¿no? Y E es igual a 4, ¿no? ¿Qué predicado me interesa calcular explícitamente? También queremos ver que el primer elemento de la lista sea igual a E, ¿está bien? Y que el segundo elemento de la lista sea igual a E, y que el tercer elemento de la lista sea igual a E. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Entonces sería como decir lo siguiente. X es indexado en 0 igual a E, y XS indexado en 1 es igual a E, y XS indexado en 2 es igual a E. ¿Está bien? Lo puedo poner acá, los paréntesis no son necesarios, pero está bueno por ahí para que quede claro cómo se ordenan las cosas. Son necesarios porque la precedencia de la igualdad siempre está por encima de la conjunción. Y por supuesto de la indexación también está por encima de todo. Esto ya me da una idea. Fíjense, esto es como una lectura operacional, pero hacia atrás, ¿no? Porque esto ya da una idea de que el término tiene esta forma, ¿no? El término de lo que quiero cuantificar tiene la forma. Fíjense, en todos los casos es así, nada más que solo falta esto que varía. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a poner ahí?
Una I puede ser, ¿o no? Claro, ponemos ahí la variable cuantificada. ¿Está bien? ¿Qué valores puede tomar I? De Valores 0, o sea, 0, menor. 1 y 2. ¿Está bien? Sí. Entonces, vamos a poner el predicado acá abajo de todo. A ver, capaz puedo recuadrar esto o algo así, con una tabla de 1 por 1 en una de esas. Se me fue el menú. Vamos a meter esto ahí adentro. Podemos hacer un libro con esto. Entonces, básicamente esto sería para todo I. Está claro, si yo pongo este predicado, me va a definir claramente el conjunto este que me interesa. Y el término también tenemos bien claro que es este de acá, ¿no? Tengan en cuenta, este truquito les puede llegar a ser muy útil en muchas situaciones. Esta técnica, digamos, cuando están medio perdidos a la hora de especificarlo, incluso para chequear o verificar si está bien especificado. Pertenece, Nicolás, ¿qué es pertenece? Lo que hizo Tomás. Bueno, pero yo conozco el pertenece de conjuntos. Nunca había visto un pertenece de listas. ¿A dónde hay un pertenece de listas? ¿Eso que escribió Tomás no está bien? Perdón, pero el pertenece, perdón, a ver si me sale el símbolo. Bueno, antes lo tenía en el teclado. ¿Ese símbolo? Sí. Eso es para conjuntos. Y acá estamos con listas, ¿no? Ah, ¿no se puede usar? ¿A dónde hay un pertenece para listas? Yo nunca vi uno. No, pensaba que se podía usar. No, chicos, o sea, en intro, ok, pero seguramente está definido y está usando un símbolo distinto. Si quieren lo podemos mirar o se lo buscan y me lo muestran. Usaba un símbolo muy parecido, pero con como una I abajo, creo, una L abajo. Claro, eso es otra cosa, ¿está bien? Puede ser que sea para... Función, Sí. aparte, para Yo pensaba que que se podía usar, ¿no? Puede ser que claro. sea para identificar, digamos, el conjunto de la variable, digamos, el conjunto donde corre la variable, pero para eso lo usamos. Claro, pero hay que tener muy claro. El pertenece es de conjuntos, ¿está bien? El pertenece ese es de conjuntos. Lo que ustedes estaban usando quizás era un pertenece para listas que era pertenece sub L o algo así, que es una función que la definieron, pero no Sí, está sí, ni sí. siquiera, no está en el preludio de Haskell ni siquiera, si quieren hablar de Haskell un poco, y no está tampoco en nuestro digesto básico de operaciones con las listas, ¿no? De hecho, podemos verlo. Vamos un momento al aula virtual. Si se miran en los digestos, también tenemos acá un digesto entero de funciones de listas y propiedades. ¿Bien? Creo que estoy compartiendo eso en este momento. ¿Bien? Acá no hay ninguna función que me hable de pertenece. Obviamente, uno puede decir, bueno, vamos a resolver ese problema. Quiero saber, dado una lista y un número, quiero saber si la lista está en el número. Entonces, podemos especificar. Esto es un problema. Podemos hablar del problema en lenguaje natural, especificarlo y dar un programa y después usarlo en otro lado. Pero eso es muy complicado para mí, porque quiere decir, y vuelvo a la pizarra, quiere decir que para resolver esto, yo antes tengo que resolver otro problema que es el del pertenece para listas que no existe. ¿Está bien? Entonces es muy complicado. Prefiero directamente hacer eso. ¿Está bien? Igual vamos a hacer esa observación. Vamos a decir, en clase se propuso usar, pero no existe esto para listas. En intro a los algoritmos se vio una pertenece sub
L, que sí funciona para listas. Y acá incluso podemos ver digesto de listas. Y mira, le metemos el link ya y todo. Total, en 2 segundos sale. Pero Profe, para poder usarlo, tendríamos que especificarlo y derivarlo primero, ¿está bien? Así que no nos interesa complicarlos tanto. Sí. no, nada, iba a decir justamente eso, que podremos derivarlo y hacerle una función simple y utilizarla. Claro, pero ¿para qué, digamos? O sea, voy a tener que hacer 2 derivaciones, la de pertenencia y después esta. Si ya tengo todas las herramientas con la cuantificación, esto Claro, sí. ya está, Claro, yo sí. estoy usando las herramientas básicas que me da mi lenguaje de especificación. Bien, entonces no necesito más. Y vamos a hacer otra cosa, recomendación para algoritmos 1. Nunca usen que se pertenece de lista, ¿está bien? Ya vamos a hablar si quieren en algún momento de los problemas que tiene, pero nunca lo usen. Bueno, vamos entonces con la especificación que ya tenemos, ¿está bien? Nos quedamos con esa. Y ahí hay otra observación que en realidad fíjense que todos los ejemplos que venimos viendo, las especificaciones de la forma esta de acá, ¿no? ¿Ve? Es como que la función igual a algo. La función aplicada a sus parámetros es igual a algo, ¿no? Todos los ejemplos que vimos son de esta forma, vamos a decir, para que quede mejor escrito. Todos los ejemplos vistos hasta ahora tienen la forma, no siempre una especificación es de esta forma. Recordemos que una especificación es un predicado, ¿está bien? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, supongamos que yo tengo este siguiente problema. Si vamos dos números, quiero obtener un factor común de ellos. No sé, el 1, ¿no? Por supuesto. ¿Tiene sentido ese problema? Perdón, filter y map. No sé de qué estamos hablando, Nico, ahí me perdí un poquito. Bueno, supongo que tiene que ver con lo que estamos hablando del iguales. Ya vamos a volver a eso. Ahora estoy haciendo otra cosita. Dado dos números, quiero obtener un factor común entre ellos. Vamos a tratar de especificar esto. Nombre de la función. Estoy poco imaginativo. ¿Qué le podemos poner? Factor común. Tipo de la función. ¿Qué es el tipo de la función? Predicado. ¿Qué tipo tiene? ¿Me ayudan con eso? Int, int, int. Sí, pero con flechita, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Igual entiendo que lo tienen bien claro. ¿Y el predicado? ¿Cómo sería un predicado? Puede decir factor común de nm igual a algo. ¿Puede especificar así? No, es con punto, no con coma. Con puntos, sí, estoy poniendo puntos, pero
Pero ¿cuál sería la especificación? ¿Cómo sería la especificación? Lázaro, ¿a dónde falta el XS? Fíjate que acá no hay listas en ningún lado, ¿eh? Acá no hay listas en ningún lado. N por M distinto de 1. Está bien, no problema, Lázaro. N por M. Factor, ok. Falta entender el factor común. Ejemplo. Si me dan el 44, perdón, a ver, un número que, bueno, no importa. Y el 16, un factor común posible es 4, ¿no? Otro es 2. Y fíjense entonces qué interesante que igual hay más de una solución posible también, ¿no? ¿Cómo especificamos eso? Lo importante es ver que no se va a poder escribir de esta forma la especificación, ¿está bien? Función aplicada igual a una expresión. ¿Se entiende? ¿Cómo lo podemos escribir este predicado? ¿A nadie se le ocurre? Bueno, sabemos dos cosas. Sabemos varias cosas. Sabemos que esto va a ser divisor de n, ¿no? Usando mod, dice Julián. Claro, Joaquín, me interesa lo que está diciendo Joaquín, pero ¿qué es x? Vamos a usar eso que está escribiendo Joaquín. ¿Qué es x? Dice n mod x, perdón, vamos a tratar de, ahí está, respetar el formato. Voy a usar la conjunción de predicados, ahí está. El resto dividir n por x da 0 y el resto dividir m por x da 0. Y también yo voy a decir otra cosa, es que x tiene que ser distinto de 1, ¿no? De hecho podemos decir, bueno, porque es lo que me dice justamente el predicado. A ver, lo dejo así. ¿Está así? ¿Está bien esta especificación? No, porque tendremos que usar el lenguaje de predicado, digamos, para poder. ¿Estamos Sí, usando digamos. el lenguaje de predicado? Eso seguro. Sí, no, digamos, las cuantificaciones. No, usar cuantificación, y eso lo estuvimos charlando en la última clase, no es obligatorio usar cuantificaciones, ¿está bien? A nadie le importa, o sea, la cuantificación es una herramienta que puede servir o no servir. De hecho, si te fijas en el ejemplo 2, en el ejemplo 1, perdón, hicimos una especificación completa sin necesidad de usar cuantificadores, ¿está bien? Entonces no es obligatorio usar cuantificadores. No es ese el problema que tiene esta especificación. No es obligatorio usar cuantificadores. Que quede bien claro eso, repásenselo, lo charlamos bastante en la clase pasada. Devolvería booleanos. No, un predicado, una especificación siempre me habla de un predicado. Siempre me da un predicado. También no importa lo que devuelva la función. Fíjate que esta función de acá, por ejemplo, IGA, devuelve, no, esa sí porque devuelve un booleano. Pero esta de acá, la del promedio, devuelve un float, pero el predicado es un predicado, ¿está bien? Es un booleano. Toda esta expresión es un booleano. ¿Entiendes? Porque es una propiedad que debe satisfacer la función. Empezar a ver más grande. Gregorio, ya estás hablando de la solución. A mí la solución del problema no me importa. Eso es un problema del programa. Uno al especificar lo que tiene que expresar es lo que la función debe cumplir. También que esta función está llamando factor común. Especificar es traducir
lo que está dicho en lenguaje humano a un lenguaje matemático. ¿Cómo se hace en la compu? ¿Cómo es el programa? No me importa, eso queda para después, eso es derivar o lo que sea. Puede darme una solución, no hay ningún problema, ¿está bien? Los problemas, a veces, tienen varias soluciones posibles y no hay ningún problema con eso. Bueno, es algo que también yo les voy a decir, digamos, cuál es el problema de esta especificación. Es algo que también charlamos en la clase pasada. Bueno, Diego, ahí hay un puntito, pero después vamos en todo caso a eso, que es un detalle comparado con lo que voy a decir ahora. ¿Está bien? Está mal porque no menciona a la función que está siendo especificada. Es fundamental eso. También una especificación siempre debe hablar de lo que tiene que satisfacer la función que va a resolver mi problema. Igual, está mal, pero está casi bien. ¿Está bien? La arreglamos así. La arreglamos así. Porque acá hay una X. Sí, además de eso, ¿no? Además, acá se menciona una X que no se sabe qué es. ¿Está bien? La arreglamos así. ¿Está bien? Tampoco se sabe qué es N, tampoco se sabe qué es M. Pero fíjense cómo la arreglamos. Vamos a arreglarla así. Así, con una definición local acá que diga donde X es igual a factor común ¿Han visto definiciones locales? En Introducción a los Algoritmos. NM. O también, sin usar definiciones locales, podemos directamente ver así. Acá y acá. Es un poquito largo, porque le puse un nombre de función medio largo. Y quizás unos paréntesis ayudan a leerla, aunque no hacen falta, pero lo vamos a poner así. ¿No? ¿Qué les parece eso? Entonces, eso es una especificación perfecta. También no tiene ningún problema esta especificación. Y como observación última, podemos hacer, entonces, no necesariamente un problema tiene una única solución, ¿no? Estaríamos restringiendo mucho. Lázaro, la función es factor común. Función es factor común, fíjense. Profe, ¿qué estaría dando factor común de NM Un cuando le va a número. hacer el módulo? Un ¿Cuál número. número? ¿Cualquiera? Un número que debe satisfacer estas tres cosas. ¿Está bien? La función no está definida todavía, eso es lo que va a ser la solución. Esto es lo que debe satisfacer ese número, ¿se entiende? La función puede dar cualquier cosa, con tal de que cumpla esas tres cosas, ya va a estar resuelto el problema. ¿Está bien? O sea, esta especificación Es más algo como un me parte de indica. comprensión léxica, ¿no? ¿Cómo?
es más un poco como comprensión léxica y después le aplica un poco de lógica, ¿puede ser? ¿Comprensión qué? Perdón, léxica. Sí. Bueno, si querés, digamos, pero esto es un predicado como son todos los predicados que venimos viendo de especificación. Nada más que los que teníamos antes, este de acá, ¿está bien? Es igual. O sea, tiene las mismas propiedades, en el sentido de que es un predicado, menciona la función, y no importa si la función devuelve un número, o devuelve una lista, o lo que sea. La especificación es siempre un predicado porque me dice que debe cumplir. ¿Está bien? Y entonces, a lo que iba acá, ¿no? Una especificación. Me dan ganas por ahí de subrayar y resaltar todo, pero me indica todo lo que es necesario y suficiente para que la función devuelva el valor, una solución correcta a mi problema. ¿Está bien? Entonces, esta es la especificación. Cualquier función que satisfaga eso, anda. Y de nuevo, Lázaro, si estamos hablando de rangos, ya estás queriendo hablar de cuantificadores. ¿Está bien? Y esta especificación no usa cuantificaciones. ¿Está bien? Como no usaba tampoco la de el ejemplo 1. El ejemplo 1 no usa cuantificaciones. ¿Está bien? Usar cuantificadores es opcional. Es una herramienta que vamos a usar a veces sí y a veces no. Cuando tenemos listas, muchas veces queremos... ¿Sí, Álvaro? Una consulta. Esa última especificación con el tema del pattern matching, ¿cómo se haría que le paso dos funciones? Chicos, esto es un predicado. El programa que resuelve esto no me interesa y no lo vamos a ver. ¿Está bien? Listo. Ok. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? No lo sé. Estamos hablando de especificar. Y estamos hablando de... Lo importante es que entender que una especificación es un predicado arbitrario que dice algo sobre lo que debe satisfacer la función, lo que es necesario y suficiente para que la función resuelva mi problema. No importa si ese predicado es de la forma función igual a algo. Cuarto ejemplo, para sacarlos función igual a algo, función igual a algo acá también lo vimos, y función igual a algo acá también lo vimos. ¿Está bien? Pero no siempre, no siempre. Acá vimos un ejemplo, esto es un problema que no es para nada artificial, está bien, cualquier persona le puede interesar, dados dos números, querer obtener un factor común y que no le importe cuál sea. Y si yo quiero especificar eso, la verdad, esta es la forma que tengo de hacerlo, o esta, y probablemente no haya ninguna otra forma más sencilla o más elegante que esta. ¿Está bien? Entonces, Nicolás también, si te interesa o si quieren para jugar, busquen el programa y fíjense si lo pueden hacer y después si pueden demostrar que satisface la especificación. Claro, chicos, pero Esteban lo que dice, digamos que estamos en el paso antes de hacer el programa, que no importa todavía cómo lo vamos a resolver. Esta materia se trata de eso. Esta materia es fundamentalmente aprender a distinguir entre especificaciones y programas. ¿Está bien? Por eso esta figura tan grande y tan repetida tantas veces, también la distinción esto y esto. Entonces ustedes también van a tener que aprender en sus mentes a dejar de preocuparse tanto por el programa en muchos momentos. ¿Está bien? Entonces, también, yo sé que ustedes estudian computación porque les interesa aprender a programar, les gusta sentarse en la computadora y escribir código, pero la ciencia de la computación, como ciencia, pero también como disciplina a la hora de trabajar, se trata muchísimo de alejarse de la computadora y sentarse a pensar o a escribir en lápiz y papel, o escribir en la computadora, pero no en un lenguaje de programación, sino escribiendo cosas más abstractas, ¿está bien? Y de más alto nivel. Es fundamental saber reflexionar
alejándose un poco de lo que son los programas. ¿También? Entonces, hagan ese esfuerzo también. Todo lo que son cuantificaciones, que de nuevo, le insisto, no es obligatorio usarla, muchas veces la vamos a usar o no, está en nuestra caja de herramientas, también traten de pensarlas en términos más abstractos y no computacionales. Bien. Entonces, hasta ahí, esto realmente es un apartado, pero me parece que sirvió y fue interesante para resaltar estos conceptos, ¿está bien? Y bueno, ahí veo que Nicolás y Lucas siguen discutiendo sobre la solución. Le voy a pedir que, como los vengo retando justamente de que no piensen en el programa, que lo dejen para otro momento, porque la militancia ahora es por hacer esa distinción entre especificación y programa. Nos preocupamos por la especificación y no cómo se soluciona el programa. Seguimos, entonces. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita sobre este tema. Vamos a lo que sigue, entonces. Ayer estábamos viendo el tercer componente de este gran diagrama, que son los programas, justamente, y en el contexto de programación funcional, estos programas van a tener una forma muy particular. Habíamos visto que para cada uno de los ejemplos un programa, en el caso de ver si un número es impar, agarramos la especificación, nos pusimos a ver y vimos que todo lo que estaba en la especificación también podía ser usado en un programa porque eran todas expresiones ejecutables. ¿También? Recordemos que habíamos dicho que los programas eran expresiones que se podían ejecutar y habíamos dicho también que cosas como las constantes como los números, las variables como n y las operaciones como el módulo y operaciones como la igualdad son todas ejecutables, entonces no hay ningún problema. Cuando estamos en una situación así, es preciso, pero es poco detallado. Sí. El detalle tiene que ver con cómo se... Perdón, estoy yendo a lo que dice Yara. Pregunta, ¿qué quiere decir eso? De que estamos hablando de que algo es preciso, pero poco detallado. Por ejemplo, bueno, es un buen pretexto para volver un segundo a la especificación que estábamos viendo recién. Voy a interrumpir, vamos a hacer un paso atrás. Y vamos a decir por qué. Una especificación es precisa y al mismo tiempo poco detallada. ¿Bien? Entonces, precisa. De todo el mundo de funciones posibles de tipo, yo puedo considerar esto, ¿no? De todo el mundo de soluciones, o sea, de soluciones posibles, o sea, todas las funciones. De tipo, discúlpenme, me fui de la... La especificación me distingue claramente cuáles resuelven el problema y cuáles no. ¿Bien? Siempre puedo saber cuál es la función que me distingue el problema. Poco detallada, ¿qué quiere decir que sea poco detallada? Igual puede haber más de una función que me resuelva el problema y la especificación no tiene preferencia por ninguna de ellas. ¿Está bien? Por ejemplo, para el ejemplo que vimos, donde decíamos que le dábamos un 44 y un 16, creo que era,
acá está, 44 y 16, podría dar 2 o 4, por ejemplo. ¿Está bien? No sé qué onda si ayuda Yara esa especificación, esa aclaración. Por ejemplo, en las funciones, en la función que te calcula el promedio, por ejemplo, que es una que estábamos viendo, ¿está bien? También la función, al especificarla, nosotros vamos a decir, bueno, queremos sumar todos los elementos de la lista. ¿Está bien? Si se fijan, vamos un poquito más arriba. Acá está. Esto es sumar todos los elementos de la lista. ¿Está bien? Entonces, fíjense, detallada, digamos, precisa. Distingue claramente cuáles funciones son solución. Poco precisa. Es poco precisa. Hay que sumar los elementos de la lista, pero a la especificación no le importa cómo se hace esto en la compu. ¿Está bien? Ese sentido también es importante para interpretar. Nicolás sigue insistiendo con resolver lo del factor común. Bueno, después se lo miran. Bien, entonces esta es otra forma de leerlo también. No sé si te sirve, Yara, también. Acá estamos hablando de una sumatoria, pero después esto, a la hora de hacer el programa, se puede sumar, por ejemplo, como la suma siempre es una operación que es de a dos números, uno tiene que tomar una estrategia para sumar n números. ¿Está bien? Entonces uno puede ir sumando primero los dos primeros y después el resultado sumarlo con el tercero, el resultado sumarlo con el cuarto, o sumar desde el final hacia el principio, o tomar elementos de la lista al azar e ir sumándolos. Todas esas cosas son cosas que en la especificación no nos importa cómo se va a hacer. En ese sentido es poco detallada. Bien. Bueno, yo creo que estábamos ahora, vuelvo al tema de los programas, estábamos repasando lo que era un programa. Estábamos hablando de que en el caso del primer ejemplo, que teníamos la especificación, nos interesa dar un programa que satisfaga esa especificación, pero como la especificación ya tiene todas cosas que también son ejecutables, entonces podemos usar directamente eso como programa y no tenemos ningún problema. ¿Está bien? En el caso del promedio, la cosa se complicaba un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema tenemos acá? ¿Podemos poner esa especificación directamente como programa? Es una pregunta importante. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos? Exactamente. Como dice Franco, el programa no entiende de cuantificadores. Jan Cruz dice no es programable. Yo uso mucho eso también. Julián dice la cuantificación no es ejecutable. Exactamente. ¿Está bien? A veces, como les decía, yo también digo programables. No es la... Programables. No es el término más preciso, pero a veces se me escapa y digo programable. Bien, perdón. Pero sí vimos que un programa posible que podría solucionar y los medios que lo sacamos a la galera, es este de acá. ¿Está bien? Bueno, vamos al de los iguales también. Y acá como lo que me interesa es solo
mostrar cómo es un programa, también lo que vamos a hacer es mostrar, sacarlo de la galera, perdón. La especificación era esta, y un programa posible es, de nuevo sacado de la galera. ¿Alguien tiene ganas de sacar de su galera? Muy bien, Felipe. Lo tenías preparado. Claro, ¿por qué? Porque también van derecho a programar. ¿Está bien? Por eso también Nicolás está obsesionado con resolver el problema de factor común. Realmente se preocupan mucho por eso. ¿Está bien? Lo entiendo. No, yo por practicar con Haskell, porque no sé nada de Haskell en realidad. Está Es bien, nuevo está bien. lenguaje para mí. Muy bien, está muy bien. Yo le digo, es muy importante que le dediquen, pero también sepan que en el momento de hablar de especificaciones, eso se cierra también, porque a veces les obstruye, digamos, o les cuesta abstraerse de cómo resolver el problema. ¿Está bien? Recuerden, especificar es el qué y programar es el cómo. ¿Está bien? Bueno, acá el IGA está bárbaro. Vamos a traducirlo, eso sí, esto está muy Haskell. Vamos a traducirlo al lenguaje del teórico. Entonces, algo importante, fíjense que en Haskell se pone espacio cuando uno aplica funciones y le pasa los parámetros. Siempre vamos a usar en el teórico práctico los puntitos. ¿Está bien? Entonces, recordar siempre usar puntitos al aplicar parámetros a funciones. ¿Ok? Por supuesto, esto seguido de, nosotros lo usamos el triangulito. Esta igualdad de acá es una definición, entonces vamos a usar el dos puntos igual. Tuvimos toda una larga discusión el martes acerca de qué quiere decir, qué distingue el dos puntos igual, digo el igual con puntito de la igualdad, así que si quieren se miran la grabación de eso. Y este sí es una igualdad, y esto de acá es una conjunción, y acá van los puntitos. Bueno, bárbaro. Lo que sí le hubiera puesto E también, en lugar de T, porque veníamos con E. Ahí va. Bueno, hermoso. ¿Está bien? La clase pasada habíamos empezado a hacer lo que era la demostración de que la función promedio, como la sacamos de la galera, entonces ya teníamos el programa, ya tenemos la especificación y ya teníamos el programa. Entonces lo que vamos a hacer es, dadas las dos cosas, demostrar que el programa satisface la especificación. Entonces, había empezado a hacer esa demostración, y en esa demostración vimos que teníamos común para todos sobre listas, entonces queríamos hacer inducción sobre listas, bueno, bla, bla, bla. Si quieren, se miran la grabación de eso. La cuestión es que habíamos llegado a hacer solo el caso base, había quedado pendiente el paso inductivo. Yo dije, quedado para la próxima clase, pero ahora digo, no lo vamos a hacer, ¿está bien? Al final no lo vamos a hacer, porque no hay tiempo. No se puede hacer perfectamente esta demostración. Ejemplo 3. Podemos hacerla quizás pero primero mejor veamos directamente la derivación. Probablemente la demostración se las deje como ejercicio. ¿Bien? Y vamos a ir derecho a la derivación. Derivación, entonces, proceso creativo que me permite obtener un programa a partir de una especificación. Proceso creativo, pero metódico. ¿Está bien? Y lo que nosotros vamos a aprender es eso. Como si uno no puede sacar de la galera un programa, cómo a partir de la especificación, manipulándola, jugando un poco con ella, puede llegar a obtener un programa. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un descansito de 10 minutitos, quizás
y arrancamos de nuevo con la derivación del IGA. Entonces, esto que vamos a hacer ahora va a ser efectivamente la solución para el ejercicio 2B del práctico, que pide derivar, y cosas similares a las que vamos a estar haciendo ahora le van a servir para hacer el A, el C, el D, el E y el F. Nicolás, yo hice así en introducción. ¿Qué cosa hiciste así, perdón? El de comprobar si todos los números es igual a un valor. Creo que la profe lo puso de la forma alternativa, que es, nosotros sabemos que todos los valores pueden ser iguales. Entonces, si encontramos un valor diferente, ahí recién retornamos false. Pero por defecto retornamos true en lugar de hacer toda una cadena de conjunciones, que eso va a estar siempre comprobando. Ok. Lo que vos estás diciendo es que si ya el primer elemento... Profe. Si tenés una lista, por ejemplo, Nicolás, de 200.000 elementos, Claro. el primero ya falla, no hace falta recorrer todo el resto de la lista, ¿no? Claro, exacto. Ok, igual lo que tenemos por suerte, no nos vamos a preocupar mucho por el tema de eficiencia en algoritmos 1, primero eso. Segundo, que por suerte, si vos lo haces en Haskell, como en Haskell la evaluación es lazy, y ustedes pueden averiguar qué quiere decir eso. No sé si escucharon hablar de eso o no. Evaluación lazy. Puse en el chat. Si en Haskell vos tenés falso y F de algo, ¿está bien? Cuando vos tenés eso, está false sin necesidad de calcular IGA. ¿Está bien, Nico? Sí. Entonces, así como está, igual, si lo haces así en Haskell, va a ser eficiente. Y no se va a gastar en recorrer toda la lista. Porque va a terminar antes porque ya sabe que el false absorbe. ¿Está bien? Voy a tener grabación.